Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tengo un vídeo que no saben la emoción que me da compartirlo con ustedes. Y es que, como vieron en el título, vamos a hablar de Afra y Mert revelan todo. Sí, todo lo que no sabíamos, los detalles inesperados, las confesiones, prepárense porque les aseguro que les van a sorprender. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es, y en este canal nos encanta hablar de noticias de celebridades, chismes, analizar relaciones, y por supuesto, estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Así que si les gusta este tipo de contenido, ya saben. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es gratis y les aseguro que les va a encantar. Ahora sí, vamos al grano. Afra y Mert, necesito presentarlos siquiera. Bueno, por si acaso hay alguien nuevo por aquí, son una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Con sus actuaciones y su química innegable, se robaron el corazón de todos. Y aunque han sido bastante discretos con su vida privada, siempre hay detalles, pistas y pequeños secretos que se van filtrando y, bueno, eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Desde que se conocieron en el set, la conexión entre Afra y Mert fue evidente. Ya saben, esas miradas, esas risas, imposible no notar la chispa. Y aunque al principio trataron de mantenerlo en secreto, los paparazzis, las redes sociales y sobre todo, el corazón, no perdonan. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos, cenas románticas, paseos agarrados de la mano. Y aunque ellos nunca confirmaron nada abiertamente al principio, las imágenes hablaban por sí solas. Y vaya que hablaban. Uno de los detalles más inesperados que descubrí, y que quiero compartir con ustedes, es cómo surgió el flechazo inicial. Resulta que, según fuentes cercanas al rodaje, la primera vez que Mert vio a Afra, quedó completamente impactado. Al parecer, Afra tenía un problema con su vestuario y Mert, siempre el caballero, se ofreció a ayudarla. Ese pequeño gesto, esa cortesía aparentemente insignificante, fue el primer detonante. Imaginen la escena. Afra, radiante como siempre, con algún pequeño contratiempo en el vestuario, y Mert, con su característica sonrisa y amabilidad, tendiéndole una mano. Y miren hasta dónde han llegado. Un pequeño acto de galantería que desencadenó una historia de amor que cautiva a millones. Luego la situación se fue intensificando. Las largas jornadas de rodaje, las cenas en grupo, las conversaciones. Todo contribuyó a crear una conexión especial. El ambiente de trabajo, la presión de las grabaciones, las horas compartidas, todo eso forjó una intimidad que inevitablemente se transformó en algo más. Pero lo que más me sorprendió, y que creo que es algo que pocas parejas admiten públicamente, es que Afra y Mert compartían un sentido del humor muy similar. Y eso es clave. Reír juntos, entenderse mutuamente, tener ese lenguaje interno. Eso fortalece muchísimo cualquier relación. La capacidad de hacer reír al otro, de encontrarle la gracia a las mismas cosas, es una base sólida para cualquier vínculo. Otro dato interesante que encontré es que aunque ambos son muy populares y tienen agendas apretadas, siempre se hacen un hueco para estar juntos. Ya sea en un viaje, una cena romántica o simplemente en casa, disfrutando de su compañía. Y no es cualquier compañía. Son dos personas que se admiran, que se respetan y que se aman. Eso demuestra que a pesar del éxito y la fama, lo más importante para ellos es su relación. Y eso es muy admirable. Es fácil perderse en el brillo de la fama, en las obligaciones profesionales, pero ellos han sabido mantener la perspectiva y priorizar lo que realmente importa. La conexión humana. Pero aquí viene lo bueno, lo que realmente les va a sorprender. Resulta que, según una entrevista reciente, Afra confesó que al principio tenía un poco de miedo de involucrarse con Mert. Sí, lo escucharon bien. Tenía miedo a que la fama y el éxito de él, la vorágine mediática, la atención constante interfirieran en la relación. Imaginen la presión, la atención mediática, los rumores, las especulaciones constantes. Es comprensible que Afra sintiera cierta aprensión. La industria del entretenimiento puede ser un monstruo voraz, y el miedo a ser consumido por ella es legítimo. Pero al final, el amor pudo más. Y qué bueno que fue así, porque honestamente hacen una pareja maravillosa. Verlos juntos es como ver la magia del amor en acción. Mert, por su parte, también ha revelado detalles interesantes sobre su relación.
En una entrevista contó que admira mucho la personalidad de Afra, su profesionalismo y su capacidad para mantenerse con los pies en la tierra a pesar de todo. Además, mencionó que lo que más le atrae de ella es su autenticidad. Y eso es algo que, a mi parecer, es muy valioso en una pareja. Ser uno mismo sin máscaras. Sin pretensiones. Eso es amor verdadero. La honestidad, la transparencia, la capacidad de mostrarse tal cual uno es la base de una relación sólida y duradera. Y Mert parece haber encontrado eso en Afra. Y hablando de autenticidad, uno de los detalles más inesperados que descubrí es que, a pesar de ser figuras públicas, Afra y Mert intentan llevar una vida lo más normal posible. Van al supermercado, pasean por la calle, hacen deporte. Y aunque a veces se ven acosados por los paparazzis, intentan mantener la calma y disfrutar de su día a día. Eso es muy de admirar. Es fácil olvidarse de la realidad cuando se vive en el mundo de la fama, pero ellos han sabido mantener los pies en la tierra y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Ir a un café, leer un libro en el parque, simplemente estar juntos sin las luces de los reflectores. Eso es un tesoro. Ahora, un detalle que me llamó mucho la atención, y que creo que refleja mucho su relación, es que ambos se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Se dan consejos, se animan, se celebran los éxitos. Y eso es fundamental para el crecimiento de cualquier pareja. La admiración y el apoyo mutuo son el combustible que impulsa una relación. ¿Y qué decir de cuando comparten proyectos juntos? Su química en pantalla es innegable, y eso solo es posible cuando hay una conexión real fuera de ella. Trabajar juntos, compartir el mismo espacio de trabajo, crear algo juntos, eso es un gran desafío y una gran oportunidad. Y ellos, con su profesionalismo y su amor, han sabido manejarlo a la perfección. Pero, ¿qué más nos depara el futuro para Afra y Mert? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí puedo asegurar es que con la base que tienen, con el amor y el respeto que se profesan, tienen todas las posibilidades de construir una relación duradera y feliz. Y eso es lo que todos deseamos. Verlos felices es un placer, y esperamos que su amor siga floreciendo con el paso del tiempo. Y aquí viene la parte que más me gusta, los rumores y especulaciones. En las redes sociales, siempre hay especulaciones sobre la relación de Afra y Mert. Se habla de compromisos, de bodas secretas, de viajes románticos. Es el pan de cada día. Las redes sociales son un hervidero de información, y es inevitable que surjan rumores y especulaciones. Pero lo importante es que ellos, hasta ahora, han sabido mantener la calma y no dejarse influenciar por la presión mediática. Y eso es muy sabio. Han aprendido a navegar en este mar de especulaciones, sin perder el rumbo y sin dejar que la opinión pública afecte su relación. En resumen, Afra y Mert son una pareja que nos inspira. Han sabido construir una relación basada en el amor, el respeto, la autenticidad y el apoyo mutuo. Y aunque han tenido que lidiar con la fama y la presión mediática, han logrado mantener la calma y disfrutar de su relación. Y eso es lo que realmente importa. La vida es corta y es importante vivirla plenamente, disfrutando de cada momento y valorando a las personas que nos acompañan en el camino. Así que, como vieron, la relación de Afra y Mert es mucho más profunda y significativa de lo que aparenta. Y eso es lo que los hace tan especiales. Son una pareja que nos enseña que el amor puede florecer en cualquier lugar, incluso bajo los reflectores. Y que a pesar de los desafíos, el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Se sorprendieron con los detalles que revelamos hoy? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan y debatir sobre estos temas. Así que no se queden callados. Comenten, comenten, comenten. ¿Cuál fue el detalle que más les impactó? ¿Qué es lo que más admiran de Afra y Mert? ¿Creen que llegarán al altar? Quiero leer sus teorías. Y no olviden que en este canal nos encanta debatir y analizar todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Estamos aquí para ustedes, para mantenerlos informados y para compartir juntos nuestra pasión por las celebridades y el mundo del espectáculo. Y hablando de celebridades, ¿qué otros famosos les gustaría que analizáramos? ¿Qué parejas les parecen interesantes? ¿De qué chismes les gustaría que habláramos? El límite es el cielo.
Así que no se corten, dejen volar su imaginación y compártanme sus ideas. Además, me gustaría saber qué opinan sobre la creciente influencia de las redes sociales en la vida de las celebridades. ¿Creen que la exposición mediática es positiva o negativa? ¿Cómo creen que afecta la vida de Afra y Mert? ¿Y cómo creen que afecta la vida de las parejas en general? Es un tema muy interesante y me encantaría debatir con ustedes. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. ¿Creen que tienen derecho a tener una vida privada? ¿Dónde creen que está el límite entre la curiosidad y el respeto? Es un tema delicado, pero muy relevante en el mundo del entretenimiento. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver mis vídeos y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo y por debatir sobre estos temas. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Así que chicos, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que el chisme y la información se agradece, pero siempre con respeto, ¿ok? La discreción y la empatía son fundamentales. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, el amor siempre triunfa. Hasta la próxima. Chao, chao.